Pues muchas gracias, señor consejero. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la solicitud de comparecencia pedida por el Grupo Parlamentario Podemos, a fin de informar sobre valoración sobre el retroceso en los datos sobre el régimen especial de trabajo autónomo en Andalucía. Para iniciar dicha comparecencia tiene la palabra el señor consejero, 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En esta segunda comparecencia lo hago a petición del Grupo Podemos Andalucía para informar sobre la reducción del número de autónomos en Andalucía en el registro RETA, el régimen especial de trabajo autónomo. Esta reducción, tal y como han señalado portavoces de distintas asociaciones de autónomos, suele ser habitual todos los años durante el mes de agosto. La reducción de 1.668 autónomos en Andalucía deja un resultado de algo más de 506.000 trabajadores en este régimen. El descenso se ha experimentado en todas las provincias. Sevilla es la que presentaba el descenso más acusado, casi 800. Le siguen ya a bastante distancia Málaga, con 252, Córdoba con 230, Granada con 150 y finalmente Cádiz, Almería, Jaén y Huelva con números menores de 100. Con pequeñas bajadas que en ningún caso, como le digo, superan las 100 personas. Por sectores de actividad, la bajada ha afectado fundamentalmente al sector de comercio, con algo más de 500 personas, seguido de la educación, construcción, actividades profesionales e industria, entre 200 y 300 personas en cada uno de los casos, y, sin embargo, reflejándose datos positivos en actividades artísticas, en agricultura, hostelería, que reflejan, como digo, datos positivos. Cada año se suele cumplir este ciclo sistémico, que es similar todos los periodos, que comienza con la reducción de trabajadores autónomos, hombres y mujeres de trabajadores autónomos, en julio y agosto, y que luego se suele prolongar hasta el mes de noviembre, donde vuelve a subir. En este sentido, el Gobierno de la Junta de Andalucía está poniendo en marcha una serie de medidas que intenten, no solamente en el ámbito de los autónomos, sino en nuestros ciclos que reflejan el empleo, pues romper este círculo de estacionalidad que es muy perjudicial para el desarrollo general de la economía. Asimismo, el descenso es generalizado en todo el país, tengo que destacárselo, no solamente en Andalucía. En toda España ha habido más de 13.000 trabajadores y trabajadoras autónomos que han dejado de pertenecer al RETA, lo cual es una bajada del 0,42%. De hecho, Cantabria ha sido la única región que ha añadido muy poquito personas, unas 40 personas, al régimen de trabajo autónomo durante ese periodo. Si queremos ser rigurosos, hay que recordar también que en agosto de 2015 el descenso de Andalucía fue más acentuado que en 2016. En el año 2015 hubo casi 2.500 autónomos menos. Y pese a todo, hemos de destacar que el resultado sigue siendo positivo frente al año anterior, con más de 10.000 trabajadores autónomos más en este régimen. Así pues, creemos que debemos tener en cuenta el dato anual del RETA, del régimen especial de trabajadores autónomos. Las visiones a corto plazo o simplemente concentradas en un ciclo no ofrecen una imagen verdadera de la situación, porque las fluctuaciones mensuales son indicios que a veces, como digo, tienen que ver con factores estructurales. Sin embargo, lo realmente significativo es el dato final acumulado y también la evolución a lo largo de varios años de esos datos. Según el registro, como le decía, a 31 de diciembre de 2015 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cifra de autónomos inscritos en el RETA en Andalucía era de 500.076 personas. Esta cifra es superior en más de 10.000 personas a los datos de 2014, donde se tuvieron unos 490.000 personas en este régimen. Este incremento de 2015 respecto a 2014 supuso una subida del 2,2%, cifra también superior a la media española, que en ese mismo periodo fue del 1,2%. También es interesante, señorías, señalar otro dato de los que maneja el Ministerio, el concepto de autónomos propiamente dicho, que son aquellos trabajadores afiliados a alguno de los regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social y que no están integrados en sociedades
mercantiles, cooperativas ni en otras entidades societarias, y que también excluyen a los que figuran como colaboradores familiares y los que están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. La cifra refleja un aumento, en este caso, de más de 5.000 personas, unos 5.275 profesionales más, pasando de 333.200, fíjense, una cifra muy inferior a los 500.000 que antes le citaba, a 338.500 de autónomos propiamente dichos, lo que supone un incremento del 1,58% frente al crecimiento medio en España del 0,7%. En esta misma línea y sobre este mismo aspecto, el número de afiliados por cuenta propia en este concepto de autónomos propiamente dicho de la Seguridad Social experimenta una tendencia al alza sostenida desde el año 2012. Ese año Andalucía representaba el 16,6% del total de España, mientras que en 2015 representa ese concepto el 17,3% del total de España, número que ha subido en torno al 0,7%. Con estos datos, Andalucía ha encabezado el mayor aumento de autónomos en términos absolutos del país y ha mantenido la aceleración en la pauta de crecimiento del trabajo autónomo, como lo reflejan los datos que le acabo de indicar. Así pues, y pese al descenso puntual de agosto, el Gobierno andaluz impulsa medidas de apoyo y de acompañamiento de toda clase a la actividad económica y la creación de empleo que queremos que se produzca en nuestra tierra, con el objetivo de reforzar y potenciar el tejido productivo, donde desde luego se incluye la tarea del impulso del trabajo autónomo en los casos en los que procede por ser una actividad típica del trabajo autónomo, pero también, como sabe bien su señoría, como vía de impulso del emprendimiento. Las pymes y los autónomos suponen más del 95% del tejido productivo de Andalucía. Son, por tanto, una parte fundamental de nuestra riqueza y por eso tenemos la obligación de atenderlos y apoyarlos, como procuramos hacer, con más ahínco si cabe en los momentos difíciles como los que se han pasado, porque son ámbitos donde nos interesa que haya una mayor capacidad de resistencia y además también como factores de dinamización de la economía. Como sabe, el Plan de Actuación de Trabajo Autónomo es una nueva herramienta que se presentó el pasado mes de junio y la principal que ponemos en marcha para alcanzar estos objetivos en materia de política de autónomos. El plan se ha trabajado en profundidad, se ha negociado, consensuado y fortalecido lo más posible con la idea de que sea una política transversal implicando todos los ámbitos del Gobierno de la Junta de Andalucía y que cubra todos los frentes que pueden tener algún efecto sobre el ámbito de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Se trata de un documento estratégico que es también de diagnóstico y de diseño integral de política destinada a este colectivo. Le recuerdo que también es fruto de la participación, como digo, de los colectivos afectados y de un amplio diálogo social. Reivindicaciones de estas asociaciones que han sido recogidas en el documento final, le insisto, como digo, le recuerdo que se les escucha y se les da respuesta. Asimismo, para optimizar los recursos públicos y procurar instrumentos eficaces y eficientes por parte de la Administración, también hemos incluido elementos de evaluación. Se va a constituir una comisión de seguimiento de carácter anual para ver cómo se va desarrollando el plan de actuación, una vez que las órdenes que lo hacen realidad y que ya están todas ellas en fase de inicio, ya se han firmado documentos de inicio para que estas órdenes puedan verse ya en su actividad a partir del mes de octubre. Esperamos, como digo, la cuantía total que hasta el año 2020 nos planteamos poner sobre la mesa es de más de 434 millones de euros, que están repartidos en más de 342 millones de euros de incentivos directos y 92 millones de euros de incentivos indirectos. Si repartimos las ayudas económicas directas por área de actividad, vemos que se cubren además las diferentes parcelas que hemos discutido con los autónomos, que son los que más les preocupan. Se destinan más de 278 millones de euros al fomento del trabajo autónomo, casi 26 a las mejoras sociolaborales, para que los trabajadores y trabajadoras autónomos puedan disfrutar de derechos que tienen los empleados en otro tipo de fórmula societaria, más de 38 millones de euros a la promoción del trabajo autónomo a través también de sus interlocutores y su asociacionismo, y más de 43 millones de euros con un fondo reembolsable de la agencia IDEA que estará disponible a partir de 2017 para los autónomos que así lo deseen.
Si vamos a los conceptos fijados para el año 2016, el presupuesto que se va a poner en actividad durante este ejercicio y que, por lo tanto, a través de distintas órdenes que se irán resolviendo, asciende a más de 35 millones de euros de acciones que se encuentran enmarcadas en el plan de actuación y que le detallo. En fomento de empresas del trabajo autónomo hay más de 125 millones de euros, para mejoras sociolaborales del trabajo autónomo hay más de 4 millones de euros y para la promoción, es decir, asociacionismo, unos 6 millones de euros. El plan de actuación es la aplicación práctica del Pacto de Promoción del Trabajo Autónomo firmado en el año 2013, donde se fija la línea estratégica para el futuro en el ámbito del autoempleo. También le recuerdo que responde tiene también influencia sobre el tercer eje estratégico de la Agenda por el Empleo, a través de convertirlo en una vía de emprendimiento que esté relacionada con la promoción de la actividad industrial en Andalucía. Como digo, entendemos que el ámbito de los autónomos como ruta de emprendimiento puede colaborar en esa dirección. Los contenidos del citado pacto se centran en el desarrollo de la Ley andaluza de promoción del trabajo autónomo y este plan de actuación, todo bajo la óptica de ir reduciendo, para evitar los problemas que actuaciones anteriores han tenido, la burocracia, solo la estrictamente necesaria, garantizar el buen funcionamiento de las iniciativas, garantizar el adecuado control del gasto público, garantizar también el carácter evaluable de las políticas. Este plan de actuación recién aprobado establece una hoja de ruta de las políticas de la Junta de Andalucía, que, como saben, ya se ha discutido en esta comisión, se desgrana en objetivos principales, líneas estratégicas y 35 medidas concretas. No le voy a entrar en los detalles que ya hemos discutido en esta comisión y que también se han presentado en el Pleno. Y, como le digo, el desarrollo de esas 35 medidas concretas es el que nos planteamos especificar en las órdenes que van a poner sobre la mesa en los próximos meses. Creo que van a superar los 40 millones de euros en medidas, que forman parte, por otro lado, del acuerdo de gobierno que tenemos suscrito con el Grupo Ciudadanos y que, como le digo, estarán también relacionados con una cercanía permanente con los sectores representativos del trabajo autónomo para responder a sus necesidades. Le tengo que recordar también, como en esta comisión he indicado en el pasado y también en el Pleno, que este Gobierno no comparte la idea de convertir el trabajo autónomo en ninguna medida como una ruta de subempleo. No lo compartimos, no nos parece que esa sea la fórmula correcta de abordarlo. Creemos que se tienen que apoyar a las actividades que tradicionalmente han sido desarrolladas por autónomos en la medida, como digo, que supone un factor económico estable y que suele resistir bien las crisis económicas. También somos conscientes de que existen distintos tipos de autónomos. Hay autónomos que están en una situación económica mejor y otros que probablemente necesiten más ayuda porque sean en sectores económicos menos pudientes, menos destacados, y también, como les decía al principio, creemos que la ruta del trabajo autónomo puede ser una fórmula de animar a los más jóvenes y también a personas que no encuentran empleo a comenzar una actividad que les permita tener unas perspectivas económicas, sin olvidar que el objetivo fundamental, real, de cualquier gobierno, y más de un gobierno progresista, debe ser que exista empleo regularizado y de calidad, donde se puedan disfrutar de derechos laborales y se pueda disfrutar de perspectivas vitales razonables. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Por parte del grupo solicitante de la comparecencia tiene la palabra la señora Lizárraga, 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por su intervención. Efectivamente, como usted decía, las tendencias y no los ciclos son lo importante. Pero, claro, los ciclos a veces son importantes cuando en el plano macroeconómico se llevan, en este caso, a mucha gente por delante, y también cuando esos ciclos forman parte de una estructura de comportamiento que, como usted dice, no solo se da a nivel autonómico, sino también a nivel nacional. Y es que cuando se habla de trabajo autónomo en Andalucía, estamos haciendo referencia a más de medio millón de personas que cotizan en el régimen de autónomos, pero estamos haciendo también referencia a las personas asalariadas que dependen de ese trabajo autónomo. Hacemos referencia a 1 de cada 5 afiliaciones en la Seguridad Social, pero también autónomo suena a precariedad, inevitablemente.
Ser empresario, ser empresaria es algo que suena bien, pero ser autónomo, dadas las condiciones que sufren, representa mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo, vacaciones y trabajo autónomo, baja laboral y trabajo autónomo, parecen palabras incompatibles. En esas condiciones, el retraso de ayudas concedidas por parte de la Administración, el retraso en el pago, resulta muy duro. La Administración pública debería hacer frente a la precariedad laboral con el mismo tesón con el que supervisa la recaudación del IVA de autónomos y de pequeña y mediana empresa. Los datos de las bajas en el RETA y, en general, los datos que se desprenden del RETA permiten extraer algunas conclusiones sin duda útiles para este colectivo. La primera de ellas hace referencia al tema de género. Hay mucho más problema dedicarse al trabajo autónomo siendo mujer que siendo hombre. De hecho, el 65,5% de los autónomos son hombres y el 34,5% son mujeres. Me temo, señor consejero, que eso obedece al importante volumen de trabajo, de horas diarias que requiere un trabajador o trabajadora autónomo, porque ser autónomo y conciliar o corresponsabilizarse es toda una heroicidad. Y al recaer todavía socialmente una parte importante de los trabajos de cuidado sobre las mujeres, pues tienen que atender a horarios de acompañamiento a escuelas, a centros de salud, a compras cotidianas, y hacen que el trabajo autónomo sea una salida laboral complicada, que el autoempleo se complique muchísimo más para las mujeres en estas condiciones. Eso quiere decir que es necesario, y esperamos que la transversalidad en el plan de actuación del trabajo autónomo vaya también por ahí, implementar modelos de ayuda a la conciliación, como podrían ser bonos de conciliación y responsabilidad para empresas y trabajo autónomo, y también, por ejemplo, tener ludotecas de barrio, gestionadas desde lo público, servicios de cuidados de cercanía, que estarían creando puestos de trabajo y reduciendo esas desigualdades de género. Todas las mujeres sufren discriminación en el empleo y mayor riesgo de pobreza, y en este régimen, más que en ningún otro, se sufren uno de los mayores desequilibrios, que es el de la duración de las jornadas. Porque, por un lado, tenemos personas que son hombres en su mayoría, con horarios interminables, incompatibles con el desarrollo de su vida personal y familiar, y, por otra parte, muchas personas están sin empleo, con empleo a tiempo parcial, que no generan ingresos suficientes para vivir ni derechos sociales y laborales plenos. Y esto afecta de manera muy importante al trabajo autónomo. Por tanto, harían falta medidas efectivas en ese sentido. Las cifras muestran también que el trabajo autónomo crea empleo, porque 1 de cada 5 tiene al menos una persona asalariada, y la cifra va aumentando cada año, de forma que el empleo que se crea únicamente no es el del propio trabajador por cuenta propia, sino también el del trabajo asalariado. Eso quiere decir que cuando hay retraso en el pago de ayudas concedidas o promesas incumplidas por parte de la Administración, me refiero a ayudas que están ya en la fase de obligación de pago, que ya se han comunicado a sus perceptores, perceptores que han hecho ya lo que pide la Administración para recibirlas, que ya se han justificado correctamente. Cuando se producen esos retrasos es que se tambalea toda la economía andaluza, porque usted mismo ha dicho que es que el 95% del tejido productivo es pequeña y mediana empresa y trabajo autónomo, pero además también el trabajo que depende de todo eso. Y esa es nuestra economía más cercana. Y es nuestra economía más cercana también por otro dato que ha dado usted, y son los sectores en los que está concentrado el trabajo autónomo. El sector comercial, que son nuestros comercios, esos trabajadores y trabajadoras autónomos que están en lo cercano, con los que establecemos relaciones de vecindad, relaciones cotidianas, el sector hostelería y el sector agricultura. Por tanto, yo me pregunto si, dada la importancia que tiene el sector comercial en el trabajo autónomo, existe coordinación, usted ha dicho que sí, en el plan de actuación de trabajo autónomo, con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Me consta que el sector tiene importantes reivindicaciones en el ámbito comercial. Como punto débil, respecto a estos datos, observamos que los sectores en los que está especializado el trabajo autónomo son actividades poco diversificadas, de bajo valor añadido, de alta estacionalidad, en el caso de la hostelería, porque hay una realidad detrás de estas cifras cíclicas estructurales, y es que el sector sufre estacionalidad. Sufre estacionalidad e inestabilidad, porque aunque la cifra neta sea positiva, la pérdida que se da en el número de trabajadores autónomos, en este año ha habido un descenso de 71.107 autónomos y autónomas, es decir, que han tenido que cerrar en torno a 70.000 negocios en lo que va de año, con lo cual, en este tipo de trabajo no vale hacer la balanza, sino la pérdida que supone y los dramas que suponen cuando se producen este tipo de cierre.
Respecto a la estabilidad, pues también efectivamente hay una parte que se crea de empleo importante. Más del 52% son personas que llevan más de 5 años dadas de alta. Y ahí es donde habría que trabajar, ¿no?, en la estabilidad, como ha dicho usted también, bueno, pues en los derechos, en la consolidación de los derechos del trabajo autónomo. Nos parecen urgentes esas medidas de mantenimiento y consolidación del mismo. Me gustaría también referirme al riesgo. En economía se estudia que el beneficio que percibe el propietario de los medios de capital se debe al riesgo que asume por la inestabilidad que tiene el negocio. A mí me gustaría poner en duda esa hipótesis en el caso del trabajo autónomo, en el caso dependiendo de qué mercado y qué sectores, porque el trabajo autónomo en realidad es el que asume el riesgo empresarial, el mayor, el sistemático y el no sistemático, y es menos resiliente a las crisis económicas y a las crisis financieras, es más vulnerable que el trabajo que se pueda desarrollar en sectores oligopolísticos, en la economía o en sectores de alto valor añadido. En nuestra comunidad autónoma hay muchas personas que necesitan emprender, pero para poner en marcha su iniciativa necesitan ese pequeño impulso para poder llevar a cabo sus proyectos, para poder desarrollarlos. Necesitan esas políticas eficaces. Por favor, vaya terminando. Voy terminando. Simplemente yo les pediría compromiso más allá de la declaración de intenciones y que eviten los problemas previos que se han producido con las políticas de trabajo autónomo en Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Señor consejero, tiene la palabra 7 minutos. Señoría, coincido con gran parte de lo que ha dicho, por lo tanto mi intervención va a ser muy breve. La realidad es que desde este Gobierno se ve la actividad en el ámbito de los autónomos como algo que tiene que ser una opción. Tenemos que huir de convertir a los trabajadores en general en autoempleados para prestar servicios que normalmente deberían ser objeto de un contrato laboral normal. Por lo tanto, hay que estar pendientes de que las políticas que se implementen no impulsen que existan autónomos en sectores que no sean los tradicionales, los razonables, o nuevos sectores que puedan emerger, pero dentro de la racionalidad de que sean sectores donde sea normal una actividad como autónomo. Y también, de nuevo, la diferenciación por renta. No todos los autónomos tienen los mismos problemas, y dentro de lo cual, pues evidentemente es fundamental que se puedan dar las condiciones de manera directa o indirecta para que los hombres y mujeres que trabajan como autónomos pues disfruten de los servicios y de los derechos que disfrutan el resto de los ciudadanos que tienen un contrato laboral o disfrutan una situación, digamos, en otro tipo de línea. Esa es la idea, no la comparto en general, y desde esa hipótesis estamos construyendo todas nuestras políticas. Sí que ha dicho una cosa que como gestor público me preocupa muchísimo. En el pasado las políticas, efectivamente, en algunos casos voluntaristas o bien intencionadas, de sacar rápidamente medidas, han generado unas dificultades de gestión que he reconocido en nuestra comisión y que entiendo que no se pueden volver a repetir. Tenemos que generar certidumbre, no incertidumbre o problemas. De ello, y ha sido una cuestión que hablé en el Pleno y aquí también en esta comisión, en la línea 1 de la convocatoria del año pasado, tal y como me comprometí en el Pleno en el mes de junio, ya hemos conseguido resolver todas las ayudas pendientes de 2014. En el ciclo presupuestario de la Administración, como usted sabe, el comienzo de año siempre está presidido por la incorporación de los compromisos presupuestarios del año anterior al siguiente, de tal manera que, de hecho, si usted echa las cuentas del tiempo que se ha tardado desde que ha sido posible abordarlo, hubo que hacer una modificación del decreto ley, si lo recuerdan, en el mes de marzo probablemente se empezaría, hasta que están todas las resoluciones hechas, pues hay que agradecer el esfuerzo que han hecho los funcionarios de las distintas delegaciones para hacerlo. Debemos procurar que este ciclo ya continúe, de tal manera que el retraso sea solamente en el origen y que cada año haya certidumbre de que las cosas se van a resolver. Simplificarlas también, porque si estamos intentando ayudar a personas que son de sectores verdaderamente autónomos, pero las personas que pueden estar en situación de debilidad en sectores que son razonables del sistema autónomo, pues no queremos que estas personas dediquen su esfuerzo a la burocracia. Pero esto tendremos que además actuar, además de
por nuestros propios medios, no incrementando los problemas, también en colaboración con el Gobierno de España, con los gobiernos que tienen aquí actuación, con los ayuntamientos, para intentar entre todos simplificar la burocracia, porque no es solamente un problema de las ayudas de la Junta, es un problema del régimen de autónomos, un problema de las licencias municipales. Tenemos que ser conscientes que, dada la naturaleza de este sector y la importancia que tiene para nuestra economía, requiere una acción conjunta. En lo que toca a nuestra consejería, pues nuestro compromiso es, se lo aseguro, no incrementar la incertidumbre. Compromiso que asumí en el Pleno y que aquí hoy en la Comisión lo reitero. En cuanto a los pagos, que también ha sido objeto de su preocupación, lo ha indicado, y también del mío, porque llevamos en total más de un año de retraso, creo que es inadmisible, ¿no? Ya se han pagado las resoluciones de las provincias de Málaga y Huelva, la provincia de Sevilla se resolvió la semana pasada, entre medias están todas las demás desde el mes de junio, tal como me había comprometido, que en un plazo breve se iban a resolver todas, y se está pendiente ya del trámite de recepción de la documentación complementaria para hacer los pagos, de tal manera que no hay ningún motivo ya para que se retrase mucho más, pero puede tener un calendario detallado pronto, pero ya realmente una cuestión que depende de la entrega de la documentación por parte de los autónomos, y en este momento no existen retrasos relevantes por parte de la Consejería de Hacienda en los pagos una vez que está toda la documentación. Pero como le digo, además de esta cuestión, que cuando se normalice esta nueva convocatoria, que se resuelta el año que viene, y todos los años debe haber ayuda, que si hay una acumulación de retrasos al principio, pues es la que hay, ¿no? Pero que no se produzcan más estas situaciones y que además, entre todos, consigamos reducir muy notablemente la burocracia a la que se enfrentan los autónomos, eligiendo bien los sectores y los ámbitos en los que queremos actuar. Nada más, y de nuevo muchas gracias por su intervención. Muchas gracias, señor consejero. Señora Lizárraga, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a ser muy breve. Nosotros estaremos vigilantes a lo que ha dicho, a esperar a que cumpla lo que comenta el señor consejero, se cumpla desde la consejería, que se resuelvan los retrasos que existen. En ese sentido, informarle que traemos a esta comisión una proposición no de ley para impulsar y acelerar pues bueno, el pago de esas cantidades adeudadas, y que no olvidemos nunca que detrás de esas cifras hay personas. Siempre hay personas detrás, siempre hay historias dramáticas cuando se produce una baja. Bueno, dramática a lo mejor no siempre, ¿no? A veces puede que haya alguna que no. Pero dramas existen, personales, y no me valen las cifras netas en este caso. A mí me vale que, bueno, pues que tengan unas condiciones laborales este colectivo que sean dignas, como la tienen otros colectivos. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Cierra el debate. Pues como cierre le aseguro que en todas las decisiones y actuaciones de mi equipo siempre le procuramos poner cara a los problemas. Sabemos que los retrasos y la incertidumbre que les creamos al sector, no es al sector, es a las personas de ese sector, y por lo tanto en lo que afecta a sus planes vitales debemos minimizar esas cuestiones. Asumo ese compromiso y lo reitero, de que en el futuro estas situaciones no se den. Y para eso yo también estaré vigilante, se lo aseguro, ¿no? Se lo aseguro. Muchas gracias.